Bueno, pues continuamos con el desarrollo de la primera pregunta sobre la evolución política e institucional del franquismo. En este caso, el tema fundamental dentro de esas características van a ser las leyes fundamentales. Como hemos comentado ya en más de una ocasión, durante la dictadura de Franco no existía ni podía existir una constitución, por razones obvias, ¿no? Porque las constituciones emanan de la sociedad, es el reflejo del poder de los ciudadanos y los límites que los ciudadanos imponen a las instituciones. Y lógicamente, como en la dictadura de Franco era una dictadura, como estamos diciendo, un sistema totalitario, el poder no lo tenían los ciudadanos. Franco era el único depositario del poder, su poder no obedecía a ningún control, no ya de los ciudadanos, ni siquiera de ningún tipo de institución. Por tanto, no podía existir una ley que fuera una constitución. Pero sí que se fueron publicando a lo largo del régimen una serie de leyes que de alguna manera cumplían un poco, digamos, la función de recoger o regular las instituciones y el funcionamiento de las mismas. Siempre partiendo de la base, vuelvo a repetir, de que estamos ante un sistema totalitario y por tanto el depositario último del poder era exclusivamente el general Franco. Ese conjunto de leyes que se fueron publicando a lo largo de toda la dictadura, pues se conocen con el nombre, o se conocían con el nombre de leyes fundamentales. La primera de ellas, el Fuero del Trabajo, de la cual ya hablamos durante el tema de la Guerra Civil, puesto que se publicó en 1938 durante el transcurso de la guerra, y lo que hacía era regulaba las relaciones laborales a modo y manera del fascismo, basándose un poco en la ley de la Carta di Lavoro de Italia, del fascismo italiano. Contemplaba la creación del sindicato vertical, a la cual los trabajadores estaban adscritos obligatoriamente, y en ese sindicato se integraban también los empresarios. Al final, unido a otras normas, otras leyes, en este caso a la negación de derechos, como fue por ejemplo el derecho a la huelga y por supuesto a los sindicatos libres, pues lo que suponían era un control de los trabajadores. La siguiente ley se publicó ya a cabo de la guerra, en 1942, es la Ley Constitutiva de Cortes. Como es sabido, el Parlamento, las Cortes, que es el nombre que en España recibe el Parlamento, es la institución, en las sociedades contemporáneas, la institución más representativa, es decir, es la que en mayor medida encarna la representación de los ciudadanos, ¿no? Como por ejemplo ocurre en la España actual, donde esencialmente el Congreso de los Diputados, el Senado, en cierto modo en menor medida, pues son elegidos directamente por los ciudadanos. Por lo tanto, es la institución que plenamente les representa, no otras así, como el gobierno, etcétera, que ya no son elegidas directamente por los ciudadanos. Bueno, esta Ley Constitutiva de Cortes de 1942 no contempla esa posibilidad, es decir, que las Cortes no eran electivas, no representaban por tanto a los ciudadanos, algunos miembros eran designados por el dictador, otros dependían eran cargos netos, digamos, en función de su posición social, y por tanto no tenían ningún carácter de representación. El poder que reside en el Parlamento, en las Cortes, es el poder legislativo, es decir, el Parlamento tiene la función de elaborar las leyes. No era así tampoco en estas Cortes, porque todos los poderes los tenía el dictador, incluido el legislativo. Y otra función muy importante de las Cortes es la de control del gobierno, la de control del poder ejecutivo. Obviamente tampoco estas Cortes tenían esta función, puesto que como el poder ejecutivo estaba en manos de Franco también, y como ya hemos dicho, pues Franco su poder no estaba controlado por nadie ni por ninguna institución. Como también se ha comentado ya, Franco solo era responsable ante Dios y ante la historia. En consecuencia, estas Cortes que contemplan
esta ley, pues vemos que un poco se parece a lo que supone un parlamento o unas cortes en una sociedad contemporánea. Las siguientes leyes, esta del Fuero de los Españoles y la del la ley del referéndum nacional, pues son leyes que se elaboraron en 1945 las dos, en un momento en que la Segunda Guerra Mundial está a punto de concluir y en un momento también en que se sabe que Alemania va a perder la guerra y por tanto digamos que la compañía de Alemania a Franco le empieza a resultar un tanto inconveniente. De hecho ya el régimen había evolucionado desde una no beligerancia a principio de la guerra, es decir, al principio de la Segunda Guerra Mundial España no es beligerante porque obviamente no participó en ella, pero no significaba que fuera neutral. Sin embargo, luego ya a partir del año 42-43, cuando ya en la Segunda Guerra Mundial los acontecimientos están cambiando y lo que Franco pensaba que iba a ser un triunfo rápido de Alemania cada vez parece más evidente que no va a ocurrir, pues deriva hacia la neutralidad. Por tanto, manteniendo ya una cierta posición más equidistante entre ambos bandos y separándose un poco de Alemania. Cuando termine la guerra, ese pasado claramente de alianza con los países fascistas, pues va a ser una compañía, digamos, un tanto incómoda. Y en parte, pues fruto de eso son estas dos leyes que estamos comentando. El Fuero de los Españoles representaría un poco esa parte de las constituciones que recogen los derechos y deberes de los ciudadanos. Obviamente, en el caso de España, propiamente ciudadanos no hay, porque los españoles durante la dictadura de Franco carecían de derechos. Aquí tenemos algunos ejemplos. El artículo 6, como veis, define a España como un Estado confesional. Como veis, el artículo 12 recoge lo que aparentemente es la libertad de expresión. Todo español podrá expresar libremente sus ideas. Hasta aquí todo muy bonito, pero como veis continúa con mientras no atente a los principios fundamentales del Estado. Es decir, en realidad este artículo, que parece llamado a recoger la libertad de expresión, en el fondo lo que hace es negarla, puesto que no se puede digamos, hacer ningún juicio crítico sobre el Estado tal y como funcionaba en ese momento. Y como veis, en cualquier caso, por ejemplo, el artículo 33, el ejercicio de los derechos que se reconocen en este fuero, que ya hemos dicho que en realidad no se reconocían, no podrá atentar a la unidad espiritual, nacional y social de España. Es decir, que ya se establece una serie de límites. Como es sabido, los derechos corresponden, cuando son verdaderos derechos, corresponden a cada ciudadano y en principio o a priori no tienen limitación alguna. En su caso, la extralimitación o de esos derechos pues será castigado por las leyes según correspondan, pero no en la propia regulación de los mismos. De todas formas, todos estos derechos podían ser suspendidos unilateralmente por el poder en cualquier caso, con lo cual era una reafirmación más de esa negación de derechos. La ley del referéndum nacional pues sigue un poco con lo mismo, es decir, en ese intento de lavar la cara del régimen y de intentar mostrar que no era tan dictador, pues bueno, aquí como veis se contempla la posibilidad de realizar plebiscitos, consultas, es decir, votaciones. Es sabido que los referéndums es el tipo de votación que es más fácilmente controlable por el poder, pues desde el momento en que se puede elegir la fecha de la convocatoria la más apropiada, desde el momento incluso la propia enunciado de la pregunta, pues todo ello hace que los referéndums sean fácilmente controlables. Aquí tenemos, por ejemplo, la propaganda del referéndum de 1966, que era para la aprobación de otras de estas leyes fundamentales. Entonces, como veis, por ejemplo, con eslogan del tipo "vota sí a Franco", cuando en realidad en ese referéndum Franco no estaba en cuestión, porque Franco no era nunca cuestionable, lo que se votaba era otra cosa. O aquí, por ejemplo, "tú sí aseguras un futuro de paz y de progreso". De nuevo,
no se vota ni el progreso ni la paz, se votaba simple y llanamente una ley, una ley. Lógicamente en una dictadura, cuando no existe la libertad de expresión, la propaganda es fácilmente controlable, es fácilmente manipulable y como vemos en este ejemplo de este referéndum de 1966. Por tanto, el que hubiera referéndum pues no implicaba en ningún caso un verdadero posibilidad de los ciudadanos de manifestar sus decisiones a través de la votación. De hecho, pues los referéndums que se convocaron, en todo hubo una participación altísima, próximo al 90% de las personas con derecho a voto. Se sabe que eso es prácticamente imposible, ¿no? Por determinadas circunstancias, cuando llega el momento de la votación hay gente que no puede votar, está enferma, en fin, lo que sea, ¿no? Con lo cual cualquier porcentaje que supere el 75% y hay que empezar a sospechar y superar el 80%, quiere decir que esa votación está claramente manipulada y por supuesto con mayorías absolutamente aplastantes a favor de lo que pedía la dictadura. La siguiente ley, seguimos en este contexto de final de la Segunda Guerra Mundial, como veis esta es de 1947. Se ha producido ya la retirada del bloqueo internacional hacia España cuando termina la Segunda Guerra Mundial y se cree la ONU. España, por el sistema político que tiene, se va a ver vetada su posibilidad de entrar en la ONU. Se va a producir la retirada también de embajadores de España, con lo cual España va a mantener durante unos años unas relaciones diplomáticas bastante excepcionales y con muy pocos países, Argentina, Portugal. Las relaciones van a ser, digamos, cordiales, ¿no? En líneas generales, la comunidad internacional da la espalda a España por su sistema político, no a España, sino al sistema político vigente que era la dictadura del general Franco. Esta ley de sucesión, que lo que contempla, bueno, pues es la aprobación de que una vez termine la dictadura del general Franco, en España sucederá una monarquía pues diseñada un poco por la propia dictadura y de alguna manera, digamos, previendo cómo iba a ser esa monarquía que sucediera al dictador. Aquí veis en esta imagen, pues tenemos al que en este momento todavía no va a ser designado como su sucesor, que es Juan Carlos, el que luego sí será nombrado 20 años más tarde como sucesor, algo más de 20 años, que es Juan Carlos de Borbón, que se convertirá en Juan Carlos I, aquí lo vemos junto a su padre. En este momento las relaciones entre Franco y don Juan, el padre de Juan Carlos, no van a ser unas relaciones, digamos, muy fluidas, porque de hecho don Juan va a publicar un manifiesto, el manifiesto de Lausana, donde propone la restauración de la monarquía en España, de alguna manera una cierta continuación de lo que hubiera sido, de lo que había sido, la monarquía de su padre Alfonso XIII, como una manera también de alguna manera introducir más derechos y libertades en el país y de intentar reconciliar las heridas que se habían abierto en España. Obviamente eso no le hizo ninguna gracia al dictador, con lo cual sus relaciones no van a ser en ningún momento cordiales, pero eso no impidió que ambos llegaran al acuerdo de que más tarde Juan Carlos se educara en España bajo los auspicios del dictador, como así sucederá. En cualquier caso, estas leyes, la ley del referéndum nacional, el fuero de lo español, esta ley de sucesión, hay que entenderlas dentro de ese contexto internacional después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en el cual pues el apoyo la vinculación de Franco con Italia y con Alemania pues evidentemente le perjudica en ese contexto internacional y se produce, como hemos dicho, el aislamiento internacional de España. Y estas tres leyes de alguna manera pretenden un poco pues maquillar en cierto modo al régimen, quitándole, digamos, los aspectos más, o intentando quitar los aspectos más claramente dictatoriales. Desaparece de una manera, digamos, más visible la influencia de Falange, ¿no?, que era el partido de herencia fascista,
y bueno, pues en ese marco en ese contexto en el que se producen estas leyes. La siguiente ley fundamental es la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento. Como sabéis, ya se publicó 10 años más tarde, 11 años más tarde, en 1958. Y bueno, pues esta ley de alguna manera lo que hace es recoger los aspectos más doctrinales, más teóricos, digamos, más, por decirlo de alguna manera, ideológicos o filosóficos de lo que sería el sistema político de la dictadura de Franco. Bueno, pues en esta ley se notan ciertas influencias, y por lo menos en algunos momentos en la propia utilización del lenguaje, por influencias de Falange, influencias también de la Iglesia, de la religión, es decir, de alguna manera, pues recogiendo, como digo, los aspectos más teóricos del régimen. Y por último, la última ley fundamental es la Ley Orgánica del Estado de 1966. Cuando hablábamos de la ley del referéndum nacional y veíamos pues unas tarjetas, digamos, de propaganda o de publicidad, se correspondían precisamente con el referéndum para la aprobación de esta ley. Esta ley, bueno, pues recoge, digamos, aglutina de alguna manera el funcionamiento más institucional del Estado, y es donde queda quizás más claramente definido el concepto de democracia orgánica. El régimen se va a definir como una democracia orgánica. Esta democracia orgánica, o este concepto de democracia orgánica, lo único de democrático que tiene es el nombre, democracia, porque evidentemente en ningún caso supone que el poder estuviera en manos de la ciudadanía. Como se sabe, o bien sabéis, la democracia, digamos, el principio sacrosanto de la democracia es cada persona un voto, es decir, el elemento de representación es el individuo, es la persona. Bueno, pues la democracia orgánica va a considerar que el elemento de representación no es la persona, no es el individuo, sino son aquellas instituciones básicas, aquellas, digamos, células de organización básica de la sociedad a la cual pertenecen todos los individuos, ¿no? Entonces la primera, digamos, la primera sociedad en la que más o menos todo el mundo se integra es la familia. Más o menos todas las familias, es decir, todas las personas residen en un municipio, y en la medida en que todo el mundo trabaja, pues pertenecen a un sindicato, al sindicato vertical. De tal manera que se va a configurar la representación a través de lo que sería la familia, el municipio y el sindicato. De hecho, para la representación de la familia va a haber la elección de representantes en cortes por lo que se denominaba el tercio familiar. En ningún caso esto hay que pensarlo que supusiera de hecho un paso verdaderamente democrático, porque esta representación de la familia, por supuesto, primero era exclusivo del cabeza de familia, es decir, del padre. En cualquier caso, nadie se podía presentar que realmente no apoyara o no compartiera los principios del movimiento nacional, con lo cual tampoco es en un sentido real una democratización del sistema. Ya digo, la democracia orgánica, de democrático, lo único que tenía era su nombre, democracia. Y bueno, pues esta sería la última ley fundamental, y de alguna manera esto que hemos ido definiendo pues serían las leyes fundamentales y, digamos, el funcionamiento, los rasgos más característicos, más importantes del funcionamiento institucional de la dictadura del general Franco.